que era plataforma como servicio. Entonces, ¿qué queremos hacer en esa sesión? Queremos instalarnos el Glassfish, queremos instalarnos un motor de base de datos y evidentemente lo principal es no solamente esa instalación, sino que usar ese proyecto que nosotros tenemos, que habíamos subir ese proyecto al servidor. ¿Y para qué? Para la siguiente sesión, ya que va a ser la penúltima prácticamente antes del final, es mostrarles a ustedes cómo deberían de configurar sus aplicaciones móviles que ustedes tienen, de tal manera que los datos que van a consumir de su aplicación móvil ya esté apuntando a su servicio REST. Sesiones que nos quedan por trabajar en conjunto. Entonces, van a ser sesiones bastante interesantes, bastante prácticas, ¿verdad? Y la defensa final, la presentación del examen final se va a basar en esto, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar pidiendo que ustedes repliquen esto y que me vayan preparando e ir preparando evidencia, ¿verdad? De que ustedes están replicando esto como tarea de investigación, como segunda parte de la tarea de investigación. No importa que no sea usando el IDNet, no importa que no sea respetando el 100% de lo que nosotros tenemos. Recuerden que nosotros ya habíamos habilitado la posibilidad en la materia anterior de que ustedes utilicen otro IDE de trabajo. Entonces también esa posibilidad va a quedar latente en esta materia, en este módulo. Si ustedes tienen otro IDE de trabajo en el cual están trabajando, igual, lo importante es que ustedes demuestren que sí están, vamos a decirle que sí están pudiendo darle seguimiento a estas prácticas finales que vamos a estar haciendo. En esta primera sesión de práctica vamos a estar trabajando con el GitLab. Entonces, yo lo que voy a hacer es, vamos a habilitar el próximo viernes para la consulta de GitLab y después yo voy a habilitar en la plataforma, voy a habilitar un link para que ustedes vayan levantando solamente capturas de pantalla, proyectos y capturas de pantallas de que realmente ustedes están pudiendo realizar la integración de su proyecto con el GitLab, por ejemplo. Entonces, eso va a tener una puntuación para su examen final. En la siguiente sesión trabajamos con lo que es sistema de instalación de los Glassfish e instalación del motor de base de datos, de tal manera que podamos integrar nuestro proyecto en la nube. Evidentemente, yo voy a pedir autorización al grupo número 3 que me permitan compartir, nosotros vamos a configurar el Glassfish y vamos a dar los accesos del MySQL y del Glassfish para que ustedes puedan subir ya directamente sus proyectos a esos servicios que van a estar disponibles. Si existen grupos que tienen si tienen otro servidor, si trabajaron con otro proveedor, igual lo pueden hacer. Si tienen otra herramienta, igual lo pueden hacer, no hay ningún problema. La idea es ir trabajando sobre esos puntos. Y cada proceso va a tener un porcentaje de calificación o de puntuación, mejor dicho, asignada, que ya va a ir acumulándose para su examen final. La idea es que cuando llegue la fecha del examen final no tengamos que nosotros tener un examen final propiamente, sino que cada proceso que vayamos haciendo de ahora en más sea ya un porcentaje. Entonces, ustedes llegan al final, si tienen todo el proceso desarrollado, van a tener el 100% de puntuación. Entonces, ustedes ya van a tener su calificación. Evidentemente, ya va a estar finalizada la calificación, la puntuación y la calificación ya la van a saber. Y evidentemente, si es que no realizan este proceso, también van a tener procesos o puntuación en contra. Entonces, ese es el panorama que de ahora en más vamos a estar trabajando. ¿Tienen alguna consulta en este punto, gente? Por mi parte, ninguna, profe. Lo que sí me gustaría que uno de los compañeros nos confirme si es que va a poder grabar esta clase, porque yo estoy manejando ahora mismo y no dispongo de la computadora como para grabar.
Como les decía anteriormente también, la sesión del día de hoy, por más que no vaya grabada, tampoco es una sesión muy, vamos a decirle, donde vamos a tocar temas demasiado complejos. Son temas muy puntuales, que es el GitLab, y por sobre todo muy intuitivo va a ser, porque va a ser todo un entorno gráfico. Entonces, ustedes prestando atención, vamos a decirle, en esta sesión, lo van a poder replicar sin ningún problema. De todas maneras, también les aseguro que navegando un poco, haciendo una investigación, inclusive poniendo GitLab sincronizado con IDNet en YouTube, van a encontrar miles de canales donde les va a mostrar paso a paso lo que tal vez hoy yo ni siquiera pueda mostrarle paso a paso, ¿verdad? Yo le voy a ir mostrando y hablando de los principales puntos, ¿verdad? Pero como bien dijo el grupo número 4, es tan amplio todo lo que es versionado de código, ahora que lo que nosotros tratamos de hacer es mostrarles los principales conceptos y luego queda ya a criterio de cada uno darle continuidad a la investigación para que puedan conocer el 100% de las funcionalidades que tiene el Git, y utilizando GitHub o GitLab o bien utilizando otros. Pero como les digo, ahora yo para la próxima sesión sí ya vamos a tener la posibilidad de grabar las clases. Bueno, si tienen alguna consulta, por favor, sobre el tema del trabajo, como vamos encarando, no duden en escribirme, no duden en hacer las consultas correspondientes en el grupo, y compartan con los demás integrantes de sus compañeros lo que tal vez no puedan conectarse el día de hoy, cuál va a ser la temática. Yo voy a desarrollar el día de hoy la sesión, el viernes vamos a habilitar para las consultas, y el próximo sábado yo voy a preparar el link, o mejor dicho, va a estar preparado ya el link para que ustedes puedan levantar su primer trabajo de evaluación. Entonces, posiblemente van a estar divididos en 3 pedazos grandes, o en 4 máximo. El primero va a ser la integración con el Git de sus proyectos, el segundo posiblemente subir sus proyectos a la nube, y el tercero posiblemente va a ser la de integrar o preparar la integración de sus aplicaciones móviles que ustedes estuvieron desarrollando con su proyecto red que vaya a estar en la nube. Esos 3 pedazos posiblemente van a estar ahí. Y si es que no tienen su aplicación todavía, por algún motivo se perdió o algo así, tampoco es necesario que ustedes vuelvan a desarrollar una aplicación. La idea es que ustedes tengan una aplicación, pueden hacer un acceso directo, un usuario y contraseña, y ingresando eso ya, perfecto, levanta un mensaje de bienvenida. Entonces, con eso también ya es suficiente. No hace falta estar... Profe, una consulta sobre el punto. Sí, escucho. Y en caso de que no tengamos, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo más mi aplicación móvil que habíamos usado en no sé en qué materia ahora. Sí. El proyecto que teníamos con usted, de la materia anterior, no nos serviría también para demostrar la... De hecho, que ese va a ser la parte número 2, o el pedazo número 2 de la torta, vamos a decirle. El primer pedazo de la torta va a ser este que vamos a desarrollar hoy y que van a ustedes integrar. El segundo pedazo va a ser, o la segunda parte va a ser justamente el proyecto del lenguaje científico 1, donde estuvimos trabajando con el REST. Ese va a ser el segundo. Y el tercero va a ser lo de la aplicación, ¿verdad? Por eso decía, si no tienen más su aplicación, tampoco es necesario que ustedes se pongan a desarrollar nuevamente el 100% de su aplicación. Preparen una pequeña aplicación con un entorno, con una actividad, y esa actividad que sea un usuario y contraseña, para que ustedes puedan demostrar nada más la conexión. No hace falta que vuelvan a desarrollar esa aplicación o que tengan que presentar algún diagrama de identidad de relación, que piensen en algún tema. No pasa por ahí. La idea es que ustedes vean nomás cómo desde una aplicación móvil también pueden integrarse a su REST, y evidentemente desde su REST a su motor de base de datos. Genial, profe, gracias. Dale, por nada. ¿Alguna otra consulta, gente? Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna consulta luego lo pueden plantear sin ningún problema, y vamos a tratar de aclarar todas las dudas. Y voy a proceder a compartir, voy a cerrar un poco, tengo todo abierto mis administraciones de asistencia. Recuerden que ustedes están teniendo asistencia al 100%.
Así es que nadie debería de tener problema con el tema de asistencia para su obtención de habilitación para su examen final. Académicamente hablando, ¿verdad? Administrativamente ya es otra cuestión. Bueno, ¿me confirman cuando están visualizando mi pantalla? Sí, se ve, profe. Bueno, bien, vamos entonces a darle continuidad a lo que habían expuesto el grupo número 4 con relación a lo que es versionado de código, utilizando el GitLab como herramienta para tal. Yo tengo ya una cuenta creada en el GitLab donde tengo varios proyectos que fui realizando. Creo que acá solamente tengo trabajos de universidad. Entonces, ¿qué necesitan ustedes para tener un GitLab? Necesitan una cuenta, ¿sí? En este caso yo tengo mi cuenta asociada a mi Gmail. Me imagino, creo que ustedes pueden ya hoy en día sincronizar con una cuenta de Facebook, pueden usar la que yo hice ahora, sincronizar con mi Google, con mi Gmail. Y bueno, una vez que ustedes se crean su cuenta, van a tener acceso a poder administrarlo todo en un ambiente gráfico. Normalmente tenemos siempre dos mundos, vamos a decirle. El mundo en donde existen personas que están más acostumbradas a un ambiente de consola y existe otro mundo que es un ambiente más gráfico, ¿sí? Que ambos nos llevan siempre al mismo lugar, al mismo destino. Entonces son dos maneras de llegar al mismo lugar. Entonces, el que hoy en día yo les voy a mostrar es un ambiente gráfico y evidentemente integrando con el IDE Netting, que es el IDE de desarrollo que yo estuve utilizando, que también tiene un complemento que es todo a nivel gráfico, todo a nivel de ambiente gráfico. Bueno, entonces, ustedes una vez que se crean su cuenta en el GitLab, ustedes van a tener un ambiente en el cual van a tener la visualización de todos los proyectos con el cual ustedes van trabajando con el transcurso del tiempo. Estos son los proyectos activos que yo estoy teniendo. Si estos proyectos se pueden eliminar, acá no hay límite, podemos tener N cantidad de proyectos. Evidentemente, cuando ustedes van creando los proyectos, ustedes son los administradores del proyecto. Ustedes van a ser los que van a tener la capacidad de crear tareas, de agregar miembros, de darle permisos, de hacer fusiones de trabajos. Eso vamos a ir hablando en un rato más. Entonces, ustedes lo que tienen que tener tienen que tener siempre en cuenta que antes de iniciar cualquier proyecto, lo ideal siempre es preparar el proyecto en un ambiente GitLab, ¿sí? El día de hoy se te asignó un proyecto, no una tarea, se te asignó un proyecto. Se tiene que hacer se te asignó unas 10 tablas y esas 10 tablas tienen que tener, cada una de ellas tienen que tener un formulario para poder mantener los datos. Entonces, evidentemente, vos vas a crearte un proyecto de ABM, por ejemplo. Entonces, tu primera tarea como desarrollador no debería de ser ir a tu IDE y empezar a crear el proyecto, sino que esa sería ya la segunda tarea. La primera tarea y la fundamental que uno ya tiene que ir agarrando como una buena práctica de desarrollo sería la de venir a nuestro a nuestro GitLab y crearnos un proyecto. Entonces, voy a cumplir. Vamos a ver los dos casos. El caso en donde yo ya desde el paso número 1 creo el proyecto y desarrollo sin ningún problema sincronizado con mi GitLab. Y el caso número 2 sería cuando uno ya tiene un proyecto desarrollado, como fue en nuestro caso de nuestro REST, y necesitamos ese proyecto ya tiene un conjunto de paquetes, un conjunto de clases, ya tiene una funcionalidad determinada y funcional. Necesitamos sincronizarlo con un GitLab. Eso sería el caso 2. Entonces, ambos vamos a ver el día de hoy. Entonces, partamos
por el caso 1 en donde se me acaba de asignar un proyecto y yo necesito darle inicio a ese proyecto. Entonces, el paso número 1 sería venir hasta nuestra cuenta de nuestro GitLab, posicionarnos en la opción para crear el nuevo proyecto. Esto de todo es muy intuitivo, sí, creo que ustedes no van a tener problemas y no se van a perder. Ustedes pueden importar si tienen ya en otro versionado de código, si quieren crear en base a una plantilla, o en mi caso, ¿verdad? Que yo quiero solamente crear un proyecto totalmente en blanco. Entonces, en mi caso sería este. La URL que se va creando, evidentemente te pone la dirección del Git, te pone los usuarios, la cuenta del usuario con el cual se está creando, y bueno, entonces vos aquí directamente ya le indicas el nombre. En este caso va a ser, vamos a poner así nada más. Tenemos, si queremos dejarle alguna descripción para que cuando el día de mañana necesite hacer un refresh del contenido o del contexto de este proyecto, lo pueda realizar. Y tenemos la visibilidad. La visibilidad puede ser público o privado, así como habíamos mencionado, lo había mencionado también el grupo anterior, el grupo número 4. La diferencia entre uno y otro, evidentemente, está a la vista, salta a la vista, ¿verdad? Quiere decir, cuando es privada, quiere decir que solamente aquellos miembros que tengan permisos de visualizar el proyecto lo van a poder visualizar. Y cuando es pública, esto va a estar evidentemente disponible si alguna persona en algún momento de repente empieza a hacer una búsqueda de algún proyecto que tenga similar o tenga algún contexto similar a tu proyecto. Bueno, el GitLab de repente puede mostrarle como una de sus opciones el proyecto. Van a poder acceder sin ningún problema, o conociendo la URL o realizando algún tipo de búsqueda avanzada utilizando el GitLab. Entonces, evidentemente, como esto no va a estar disponible para el público, uno lo deja siempre en privado, ¿verdad? Entonces, cuando es privado, solamente aquellos miembros del grupo que tienen acceso van a poder visualizar nuestro proyecto. Si yo quiero realizar un repositorio, si quiero inicializar con... Estos son archivos de configuración. ¿Sí? El README es un archivo donde nosotros podemos dejar algún tipo de configuración inicial. Siempre por defecto te pone, ¿verdad? Para que vos ya el proyecto vaya con ese archivo en el transcurso del proyecto, del tiempo. Cualquier tipo de configuración necesaria va dentro del archivo. Bueno, entonces esas serían las configuraciones mínimas necesarias para poder... De hecho que esto es opcional también, ¿verdad? O sea, tampoco te exige, ¿verdad? Solamente ya quedaría como preparado para poder en algún momento utilizar ese archivo. Y una vez que ya tenés tus datos, ya directamente le das la creación del proyecto. Y bueno, y entonces ya tenés creado tu proyecto denominado, por ejemplo, ABM. Ahora mismo estamos ya dentro de nuestro proyecto. Esta es la paleta de opciones que nosotros podemos, con el que podemos trabajar en el transcurso del tiempo dentro del proyecto. Tenemos el repositorio. El repositorio actualmente va a estar vacío. Dentro del repositorio finalmente que va a estar el proyecto, van a estar todos los archivos que yo vaya subiendo. Si yo de repente tengo un paquete en el cual le denomino documentación que forme parte del proyecto, van a estar todas las documentaciones, todos mis archivos, llámese PNG, PDF, llámese clases, llámese librerías, etcétera, etcétera, va a estar dentro del repositorio. Las tareas, recuerden que dijimos que uno de los principales objetivos de trabajar con un versionado de código, con un servidor de versionado de código, es uno de los principales beneficios o utilidades que se le da a esto.
cuando uno va teniendo trabajo en grupo, ¿sí? Un ambiente de desarrollo grupal en donde un conjunto de personas tienen un objetivo común, que es la culminación de un proyecto X. Entonces, cada persona que va a pasar a ser un miembro del equipo, y evidentemente tiene que estar cargado aquí también dentro del GIF como un miembro activo que va a participar dentro de este proyecto. Entonces, a cada miembro se le asignan tareas. Y esas tareas, evidentemente, tienen que ser desarrolladas por esos miembros a los cuales se le asignó, para que finalmente después puedan volver a este mismo lugar y el administrador pueda hacer las verificaciones si todo está ok y pueda hacer la unión de todas las tareas a nivel de código y hacer una fusión con el proyecto principal, así, a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces se le asigna la tarea, el desarrollador realiza la tarea correspondiente. Una vez que se le asigna la tarea, el desarrollador descarga la tarea, descarga con la fuente actualizada hasta ese momento, realiza la tarea, confirma la tarea, levanta nuevamente la tarea y si todo está bien, el administrador es el que fusiona la tarea de ese desarrollador con el proyecto principal. Ese es el circuito y eso es lo que vamos a ver dentro de un rato. Cuando justamente después de hacer las tareas, el merge es justamente eso, ¿verdad? La fusión de esos trabajos. A esto se le puede agregar, o sea, por defecto uno puede controlar, tiene su proceso de seguridad, tiene su proceso para hacer su monitoreo, tiene un conjunto de reportes estadísticos que te es muy útil, por ejemplo, para medir la productividad de un desarrollador. Si vos como desarrollador senior, que ya sos, vos sabés que el desarrollo de un ABM sin mayores complicaciones, tenés una integración a una fuente de datos, que en este caso va a ser un motor de base de datos, y te ponen una tabla, no sé, personas, y esa tabla persona tiene nombre, apellido, cédula de identidad, fecha de nacimiento y número de teléfono y correo. Son 6 campos que son comunes, no hay mayores dificultades y te dan una tarea de alta, baja y modificación de datos. Entonces vos como desarrollador sabes que esa tarea, ¿cuánto tiempo te puede llevar? Si ya tenés toda una estructura montada, si se supone que por más que seas desarrollador junior ya tenés conocimiento de esas operaciones, que son operaciones muy básicas, vamos a decirle. Entonces ponerle que en el mejor de los tiempos te va a llevar 3 horas y en el peor te lleva 5 horas. 3 horas luego ya es mucho, ¿verdad? Pero para no ser tan exigente, vamos a decirle con tu equipo de trabajo, vos le decís, bueno, tenés una mañana y en la mañana tenés 2 tareas. Tenés que hacerme una ABM de personas y una ABM de clientes. Entonces tenés de las 8 hasta las 12, o sea, son 2 horas por cada uno de ellos. Y vos sabés que eso es totalmente válido y totalmente viable, factible. Entonces vos, el día que el desarrollador inicie el trabajo, vos cuando creas la tarea, vos le podés poner un límite, le podés poner un cronómetro. Y luego eso, si es que cumplió, en un reporte estadístico te va a decir que el desarrollador cumplió con la tarea. O en este caso, si hay un retraso, entonces te va a empezar a arrojar un conjunto de datos estadísticos que te van a servir a vos para darte cuenta de que dentro del equipo de trabajo hay algo que no está bien, o vos estás siendo muy exigente con el horario, o algunos no están poniendo el 100% de su capacidad para desarrollar, no tienen la misma motivación, no les agrada el desarrollo, no les gusta, no quieren trabajar en equipo. Algún problema hay ahí cuando tus reportes te están diciendo de que si vos le asignaste una tarea y esa tarea tiene 6 horas de atraso,
y vos sabes bien que en 2 horas se pudo haber terminado, bueno, entonces está pasando algo. Entonces te da las herramientas como para que vos puedas intervenir, que puedas encontrar la solución a ese problema. Porque si ya tu desarrollador se pasa tomando tereré y se pasa chateando todo el día. Entonces, ahí estaba el problema. Había sido el desarrollador, no estaba conforme con esa tarea que vos le diste porque era una tarea muy simple y no quiere realizarla. Había sido el desarrollador, está haciéndote brazos caídos porque el desarrollador que está a su lado cobra mejor que lo que él cobra. Y hay un montón de factores que evidentemente en un equipo de trabajo entra a influir, y uno necesita justamente este tipo de herramientas cuando es líder del proyecto y necesita tener justamente herramientas o documentos para hacer algún tipo de intervención, o en el peor de los casos o en casos drásticos ya para tomar decisiones en base a documentos. Entonces, este tipo de herramientas no solamente te sirven a vos para controlar versiones de tu código fuente, sino que va un poco más allá de todo. Bueno, entonces, una vez que ustedes, yo lo estaba hablando un poco nomás en base a mi experiencia, ¿verdad? Porque como creo que ya le había comentado, cuando nosotros trabajamos en equipo de desarrollo, no usábamos este tipo de herramientas y se nos generaba un montón de problemas. Y al final, al que se le cortó la cabeza, vamos a decirle, fue al jefe de desarrollo, porque el jefe de desarrollo es el responsable del equipo de desarrollo y era el responsable del proyecto. Y creo que les comenté también la situación de que a causa de este tipo de situaciones era que había caído un proyecto, porque se había hecho un compromiso de entregar etapas en tales fechas y esas etapas nunca estaban. Llegaba la fecha y nunca estaban. Entonces llegó un momento en donde el gerente general dijo, no, evidentemente aquí no resulta, esto no van a tener así todo el tiempo, y se canceló el proyecto. ¿A causa de qué? A causa de que no se supo medir bien el tiempo y no se supo controlarle a las personas que estaban participando en ese grupo de desarrollo, y por sobre todo no hubo una herramienta que le ayude al líder del proyecto a demostrar de que él hacía su trabajo, pero que los demás eran las personas que tenían ciertos problemas. Entonces eso afectó evidentemente a la productividad del proyecto. Bueno, entonces paso número 1 era crear nuestro proyecto del lado del Git. Tenemos ya creado, evidentemente este proyecto está totalmente vacío, no tiene ningún archivo, no tiene una estructura todavía, solamente estamos viendo así los principales. Acá dentro de lo que vendría a ser setting, tenemos la parte de integración, creo que era, no recuerdo bien, donde nosotros le podíamos agregar a los miembros. Si querés eliminar, no sé que haya cambiado esta versión. Habla de miembros. Listo. En información del proyecto, acá están los miembros, y bueno, en este caso, si vos conoces, estos son todos los miembros, o sea, cuentas que figuran dentro de lo que es GitLab. Entonces, si de repente hay algún alumno que tiene una cuenta de GitLab, directamente yo tengo que conocer la cuenta. Por ejemplo, el compañero Enio Brites tiene una cuenta en GitLab, entonces me dicen, mi cuenta es ebrites. Entonces yo buscaría acá
Brites, por ejemplo, y entonces ahí me va a decir, bueno, el tercero soy yo, Jorge Brites. Perfecto, entonces este sería vos le vas a agregar a un integrante del grupo y luego aquí le vas poniendo si va a ser invitado, si va a ser para reportes, si va a ser desarrollador o si va a ser evidentemente el principal para darle mantenimiento a todo el proyecto. Normalmente o sos desarrollador o directamente para reportes. Invitado es muy limitado, evidentemente ya saben, que ustedes se imaginan, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes le ponen como desarrollador, ustedes saben que van a poder tener permiso para realizar ciertas acciones que un invitado no van a poder hacer. Bien, entonces, aquí es donde nosotros tenemos todo lo que vendrían a ser miembros y aquí le pueden poner a ustedes una fecha de expiración a ese miembro. Por decirlo así, este proyecto tiene una duración de 1 año. Entonces se contrató a gente para este proyecto y evidentemente tienen un contrato de 1 año. Entonces cuando ustedes crean el proyecto, ustedes estipulan aquí que este miembro va a estar activo hasta la fecha tal. Después de esta fecha, él ya no va a tener acceso a ese proyecto porque ha caducado su fecha de expiración. Entonces eso lo configuramos en este punto. Bien, perfecto. Entonces, una vez que ustedes tengan todo, estos serían los primeros pasos, por decirlo así. Volvemos a esta pantalla principal. ¿Por qué? Porque aquí está esta opción donde yo puedo directamente clonar la configuración del proyecto. Entonces, tengo formas de hacerlo por SSH, así como lo había mostrado los integrantes del grupo 4. Ellos tenían un pequeño programa para poder hacerlo a través de un ambiente de consola y utilizaban una herramienta X para poder hacer esa integración. Y también tenemos a través de HTTPS, que vendría a ser esta segunda opción. Y esta es la que en este caso yo voy a estar utilizando, ¿verdad? Entonces copio la URL para poder hacer esa integración. Vengo a mi ID NetBeans. Tengo que tener mi ID NetBeans preparado. Y bueno, una vez que ustedes tengan ya abierto su ID NetBeans, aquí tienen una opción que dice Teams. Dentro de lo que es Teams está el Git, el Mercurial, que es otro, y Subversion, que es otro. Entonces nosotros, ¿cuál utilizamos? El Git. Ya tenemos darnos cuenta de que lo que queremos hacer es una sincronización a través del Git. Entonces, esto es de la misma manera para hacer una sincronización tanto con el GitLab o con el GitHub. Por eso engloba Git nada más aquí. Bueno, entonces una vez que llegamos a esta opción de Git, nos vamos a la primera opción que dice clonar. Entonces nosotros no tenemos todavía, acuérdense que este era el ambiente en donde no hay todavía un proyecto, en donde se te acaba de asignar un proyecto, por ende vos no tenés todavía en tu ID NetBeans, vos todavía no tenés tu proyecto desarrollado. Entonces venís aquí, está aquí en clonar. Evidentemente lo que copiaste, acuérdense que aquí en mi ambiente GitLab yo le di clone, ¿sí? Le di cloname y copié la URL. Entonces esa URL es la que venís y pegas aquí. Entonces una vez que tenés la URL, aquí tenés que autenticarte evidentemente, ¿verdad? Entonces la misma cuenta que vos te creaste para usar o acceder a tu GitLab es la que tenés que usar aquí. Y evidentemente tu contraseña. Guardaste con contraseña para que no te esté pidiendo a cada rato. Y luego aquí le tenés que indicar en dónde va a clonar ese proyecto. Y entonces aquí te creas una carpeta.
carpeta y evidentemente te pone el slash y el nombre de tu proyecto que figura en tu Git. Le das siguiente. Va a tratar de hacer esa conexión. Mi contraseña está incorrecta. Ahora sí. Entonces, una vez que los datos de autenticación fueron correctos, el complemento que está aquí con el IDE lo que hace es evidentemente sincroniza con esa URL que vos le pusiste aquí. Con esta URL se sincroniza y utiliza estos datos para realizar una sincronización entre el ambiente de tu IDE de desarrollo y el ambiente de tu proyecto que está en la nube. Bueno, cuando ustedes empiecen a trabajar en un ambiente con el GitLab, se van a empezar a acostumbrar a ciertos conceptos, ¿sí? Y uno de los conceptos fundamentales para la correcta utilización de nuestro GitLab es siempre trabajar en ramas de trabajo. Las ramas de trabajo vendrían a ser los ambientes de trabajo principales que van a tener cada uno de los desarrolladores. Imagínense ustedes un árbol y el tallo del árbol, el tronco del árbol es el principal. El tronco del árbol sería el main que ustedes están viendo aquí, el principal. Y de ese tronco se empiezan a desprender las ramas. Entonces, cada rama que se va desprendiendo de ese tronco vendría a ser una rama que va a ser utilizado por un desarrollador o por un miembro del equipo para realizar alguna tarea. Nunca deberíamos estar trabajando directamente sobre la rama main, porque la rama main es el principal. Sería un error estar directamente trabajando sobre esa rama, porque vos lo que estás haciendo es trabajando siempre sobre el proyecto principal. Vamos a decirle en términos técnicos, el main sería tu ambiente de producción y las ramas serían los ambientes de desarrollo, donde vos tenés que desarrollar la tarea, testear, verificar que todo esté bien, compilar, probar, y una vez que está todo, cuando el Git te confirma de que no hay no hay ningún problema con otros códigos, entonces a partir de la confirmación del Git y a partir de la confirmación de la culminación de la tarea, en ese momento lo que se hace es la rama que se le asignó a ese desarrollador, o a esa tarea mejor dicho, se fusiona con la rama principal, con el main. O sea, es decir, esa rama desaparece y todo ese trabajo que se estuvo realizando se fusiona con la rama main, con el principal. Entonces, como todavía nosotros no creamos ninguna tarea, evidentemente no tenemos ninguna rama creada también asociada a esa tarea. Entonces, cuando creemos la tarea siempre va a estar asociada a una rama de trabajo. Entonces, porque todavía no tenemos ninguna de ellas, es que directamente no aparece y nos dice seleccionar la rama remota. La rama remota es evidentemente la que está dentro de nuestro proyecto, nuestro ambiente de GitLab. Cuando hagamos una tarea vamos a tener el ambiente remoto y el ambiente local, porque nosotros vamos a estar trabajando de esa manera. Todo tu desarrollo lo haces en forma local y cuando terminas lo subís a tu rama remota. Entonces eso lo vamos a ver dentro de un rato. Por eso es que al inicio, cuando haces el clonar de tu proyecto, el único que va a estar aquí es el main. Entonces, evidentemente le tildas y le das siguiente. Y ahí es donde él va a preguntarte dónde quieres que te clone el directorio, ¿verdad? Entonces, normalmente te asocia a la carpeta que vos creaste, ¿verdad? Entonces, yo en este caso sí quiero que me clone a ese directorio y cuando le doy finalizar, fíjense que él va a detectar de que aquí no hay ningún proyecto todavía asociado, entonces el IDE automáticamente le dice crear ya el proyecto para estar sincronizado con ese trabajo, con el Git. Y aquí es donde yo directamente voy a crear mi proyecto.
Entonces le digo siempre que me abran favoritos y le digo crear proyecto. Y bueno, y a partir de ahí ustedes crean su proyecto. En este caso, como es un REST, vamos a tener el ambiente web, nuestro mismo ejemplo, web application, le damos siguiente, la REST 2022, ejemplo ABM, y entonces voy a poner ABM nomás como nombre de proyecto. Le doy siguiente, voy a trabajar con el Glassfish. Aquí es todo ya conocido por ustedes. No selecciono ningún framework. Y bueno, entonces este es el otro proyecto, el viejo que estaba probando antes de iniciar la clase. Entonces yo acá tengo ya el ABM. Y fíjense que el ABM tiene ahí un icono como que un cilindro color azulcito, ¿verdad? Ese es el icono que te indica que ese proyecto está sincronizado con un Git. Y bueno, y aquí ya está la estructura de su proyecto. Está el index y acá está su hola mundo, o mejor dicho, le vamos a poner nosotros hola. Ustedes guardan. Ustedes aquí van a empezar a crear todos los paquetes que ustedes tienen, ¿verdad? Acá van a crear sus paquetes de librerías, sus famosos paquetes donde van a hacer su PTO, van creando todo su ambiente, etcétera, etcétera. Y acá van a tener su ambiente del front-end, la parte de web page. Y bueno, y una vez que ustedes van creando todo el proyecto, dentro de cuando ustedes tienen ya desarrollado la estructura de su proyecto y ya tienen un proyecto, empiezan a hacer la tarea una vez que se le asigna una tarea. Entonces ustedes ahora tienen ya creado el proyecto y este proyecto ya está sincronizado con el Git, con el Git. Pero este está sincronizado con la rama main, con la rama principal. Si yo directamente ahora lo que quiero es subir esta estructura de este proyecto al Git, porque recuerden que todavía en mi archivo aquí, en mi ambiente de GitLab, yo todavía en repositorio no estoy teniendo absolutamente nada. Acá te muestra solamente lo necesario para que vos puedas clonar el proyecto, pero todavía no está la estructura de ese proyecto. Para poder conseguir que este proyecto lo podamos subir, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro proyecto. Cuando seleccionamos el proyecto, le damos clic derecho, tenemos que irnos hasta la opción que dice Git, aquí abajo mismo, donde estoy yo. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es commit. ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto de commit? Sería confirmar todos los cambios locales que ustedes se están haciendo, guardar todos los cambios locales. Entonces, ¿qué serían los cambios locales? Si ustedes, ahora en este caso, creamos el proyecto y le creamos 3 paquetes y al archivo index le agregamos un hola, ¿sí? El día de mañana ustedes, por ejemplo, tienen clases y ustedes agregan una nueva clase, modifican una línea de código de dicha clase. Entonces, después de hacer cualquier tipo de modificación, siempre ustedes tienen que confirmar esa modificación. Entonces, yo estoy seguro de la tarea, realicé la tarea y esa tarea implicó tocar algún código fuente o agregar algún código fuente. Entonces, una vez que haya culminado la tarea, siempre tengo que confirmar. Si yo no le confirmo, evidentemente eso no voy a poder subirlo. El IDE en sí te exige que hagas commit y después recién que puedas subir esos cambios. Entonces, yo le doy commit. Esta es la ventana donde te va a mostrar todos los que fueron agregados, en este caso acá en el estado, ustedes tienen que ver, y en este caso dice que todos estos archivos fueron agregados. La acción, si quieren ponerle aquí
Ustedes aquí tienen que ponerle un mensaje para que se pueda identificar el día de mañana exactamente cuáles fueron, si ustedes quieren dejar, por ejemplo, constancia de exactamente qué tarea realizaron, qué contexto realizaron dentro de dicha tarea, o quieren dejar algún recordatorio específico para que el día de mañana lo puedan volver a hacer una retroalimentación, ustedes aquí lo pueden hacer. Estos mensajes siempre son opcionales, no son obligatorios. El autor siempre va a agarrar el usuario de tu PC. Y bueno, y una vez que están aquí ya confirmados, le dan commit. Te preguntan nada más lo de tu autor, sí. Y ahí te dice comiteando, abajito nomás apareció comiteando. Se van a dar cuenta que ya no hay más nada que realizar commit cuando les desaparezca el color. Anteriormente estaba en un verde agua clarito, estaba escrito, y estaba el icono del kit, el cilindrito en azul. ¿Por qué desapareció? Porque ya se hizo commit. Una vez que yo haga algún cambio, automáticamente, si yo no, fíjense que acá me aparece otra vez la medio azulcita y acá me aparece el icono del commit, o sea que le está faltando el commit. Entonces ahí, ante cualquier cambio, siempre hago give y le digo commit. Entonces ahora me dice que ¿cuál es el estado? El estado es que fue modificado y te indica exactamente qué archivo se modificó. Ya no te muestra más los anteriores, porque en el primer caso me aparecía en color verdecito y me decía que fueron agregados. Pero en este caso fue modificado. Aquí en el estado ustedes se percatan de esa opción. Por ejemplo, voy a cancelar esto y voy a agregarle uno nuevo en el controlador. Le voy a agregar una clase. Se agrega la clase y cuando yo voy a hacer el commit ya me tiene que aparecer el index y me tiene que aparecer esta clase test. Le doy clic derecho, le digo commit y fíjense, cuando es una agregación me aparece medio verdecito, ¿sí? Cuando es una modificación en un azul marino. Entonces el estado, si es un nuevo archivo o si el archivo fue directamente modificado. Entonces, antes cualquier modificación, ante cualquier agregación, siempre el commit antes que nada. Entonces yo acá le digo commit y una vez que el commit haya sido confirmado, me desaparece la opción si quiero estar 100% seguro. No confío nada más en el ambiente gráfico que me marca el colorcito o el icono, entonces yo puedo directamente volver a hacer commit y ahí me va a decir justamente que no hay ningún archivo listo para ser comiteado. Todos los archivos están comiteados. Perfecto, entonces cancelo esto. Y en este momento, después de haber hecho el commit, es donde yo estoy preparado para poder empujar mis cambios a mi rama remota. Clic derecho, git, me voy a remove y empujo con push. Entonces le doy push y acá está la URL de mi proyecto. Siguiente, como les decía, primero me va a decir que la rama local es el main y la rama remota es main. ¿Qué significa rama local y rama remota? Significa que cuando yo sincronicé mi proyecto, automáticamente como el IDE tiene la posibilidad de trabajar en ramas de trabajo, o la principal función es de trabajar en ramas de trabajo, él te crea una rama local. Y esa rama local es la rama con la cual yo estuve trabajando. Quiero ver en qué rama local, en qué rama yo estoy posicionado. Yo puedo posicionarme sobre mi proyecto y ahí fíjense que la ayuda me dice que estoy trabajando sobre branch, que sería la rama main. Si quiero tener un ambiente gráfico,
creo que era Tools, Windows. Tenía que tener el GIMP también tiene su ventanita de ambiente. Este era. Acá está. Git. El proyecto. Recuerden, seleccionen, clic derecho, Git, repositorio y repositorio browse. Entonces, acá está local y remoto. Entonces, en el ambiente local te dice que vos estás posicionado sobre main y en el ambiente remoto, cuál es el que tenés. En este caso, como es el primero, directamente tenés solamente una rama de main en main. Entonces, vos acá, ahora sí ya podés empujar eso. Remove, push. Del ambiente local al ambiente remoto. Ahí te dice que se está haciendo push y no hubo ningún error. Si hay un error, ya aquí te aparece alguna consola, alguna ventanita donde te dice que hubo un error. Entonces, a partir de ahí, volvemos a nuestro ambiente aquí. Le doy F5 y aquí en repositorio acá está la rama. Hace 4 minutos estuvo trabajando y acá está el proyecto. Acá está el archivo test y aquí te va a aparecer todo lo que tenga que ver con el código en sí. Entonces ya está el proyecto con la estructura. Entonces, una vez que esto lo haces solamente la primera vez, vamos a decirle, una vez que vos tenés armado la estructura en tu proyecto, en tu IDE y empujas esa estructura ya, armas toda la estructura. Vamos a decirle, ¿a qué me refiero con armar toda la estructura? Me refiero a preparar los paquetes DAO, DTO, controller, preparar todas las librerías necesarias. Entonces, una vez que tenés todo este ambiente preparado, lo subís para que en el GitLab ya reconozca esa estructura. Pero a partir de empezar a dar tareas, ya nunca se trabaja sobre el main. El main, como les decía, es tu tronco principal de tu árbol. Es tu ambiente de producción. Vos no tenés que asignar una tarea vos tenés que empezar a asignar tareas a los desarrolladores. Entonces, para ese punto, están aquí lo que dicen las tareas, los issues. Y entonces, a partir de aquí, es generar una nueva tarea. Entonces, vas a issues y le creas una nueva tarea. Entonces, a partir de ahí, vos le decís, o te toca ABN de personas. Te querés poner una descripción. Aquí le querés indicar quién va a ser, le podés indicar alguna característica, algún detalle, alguna observación que quieras dejarle. Entonces, pues aquí directamente le puedes hacer toda esa indicación sin la necesidad de que cuando vos le asignes la tarea, el desarrollador luego se vaya hasta tu cubículo y te pregunte exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, vos aquí ya le podés dejar toda la descripción de lo que debe de hacer. Lo que les decía, vos aquí le podés poner una fecha de expiración de dicha tarea. Y aquí es donde vos le vas a asignar
En este caso, como soy yo el primero, el único desarrollador, entonces yo me autoasigno esa tarea. Me pongo una fecha límite, esto tiene que estar terminado para el 5 y le digo crear tarea. Automáticamente cuando se crea la tarea de trabajo, esa tarea de trabajo va asociado a una rama de trabajo. Entonces, una vez que yo haya hecho eso, haya creado la tarea, volvemos a nuestro ambiente de nuestro INET. Nuestro INET o nos dicen a nosotros, ya se te creó la tarea para el día de hoy. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es clic derecho, Git, vas a la opción de Remote y hay una opción que dice Pull. Esta opción que dice Pull es justamente para volver a sincronizar con tu proyecto y que te aparezca justamente, no me aparece la rama, entonces me falta todavía un proceso que creo que era este Create Merge Request. Anteriormente cuando creaba una tarea ya me crea el merge. Está seleccionado crear merge y crear branch, que sería crear una rama. Les comento lo que sucede normalmente cuando uno crea una tarea. Como una tarea, como su nombre lo dice, es una acción que tiene que desarrollar uno de los miembros del equipo. Esa acción siempre se tiene que desarrollar sobre una rama de trabajo, un branch diferente, una nueva rama. Entonces, cuando uno crea normalmente la tarea, ya por defecto te crea esta opción de crearte una rama y preparar el merge request, que es justamente para cuando se termina la tarea, para poder fusionar nuevamente con la rama principal, con el main. Esto debería de haber preparado ya la rama. No sé si con esta versión había que hacer un paso diferente. Lo que voy es que una vez que uno crea la tarea, desde el Git ya debería de poder ver esa tarea y por ende ver esa rama. Normalmente hacemos remote. Ya la estoy pifiando. No, perdón. Sí, me equivoqué de opción. Les comento. El Git, remote y pull. El pull es cuando vos querés descargarte la última versión de alguna de las ramas. Te avisan que hubo un cambio, no sé, por decirlo así, uno de los equipos del desarrollador realizó una modificación en una clase principal. Esa clase es la que se utiliza en todo el proyecto. Entonces, lo que uno tiene que hacer es descargarse esa actualización. Y para descargar esa actualización,
es esta opción que dice pull. Y fetch es para sincronizar. Entonces, esa es la que tenía que yo realizar. Y acá está. Me dice, esta es una de las ramas, ABM personas. Y este número me indica, normalmente esto es un número consecutivo, ¿verdad? Conforme va creándose tareas, se va creando, se van aumentando la numeración. Entonces, lo que vos vas a hacer es, desde tu ambiente local, vas a querer sincronizar con un ambiente remoto o con una rama remota. Entonces, esa rama remota evidentemente no tiene que ser el main. Recuerden, a partir de aquí, ustedes tienen que sincronizarse con la rama que fue creada para su tarea correspondiente. Entonces, realizan el cambio aquí, o seleccionen, mejor dicho, y le dan finalizar. Una vez que le dan finalizar, fíjense que en su ambiente, acá en su Git repositorio, en su remoto ya le dice que está el ABM personas, pero no en su ambiente local. Lo que pasa es que todavía ustedes no se cambiaron a ese ambiente local, ustedes no seleccionaron ese ambiente local. Se sincronizó, perfecto, pero ustedes tienen que posicionarse sobre dicha rama. Entonces van allí, nuevamente remote, no, acá, branch, cambiarse a switch to branch, y acá están las ramas. Entonces ustedes le dicen que lo que quieren es trabajar con esta rama, ABM personas. Y acá le dice justamente, dice chequear si querés que te cree una rama local. Entonces estas son las ramas remotas. Vos seleccionás con cuál rama remota vas a estar sincronizado o con cuál vas a estar trabajando, y acá abajito le mantenés este check para que cuando vos termines este proceso te cree una rama local y empieces a trabajar sobre esa rama local. Entonces selecciona esta opción y le das switch, y aquí te aparece ya el ambiente remoto y el ambiente local. Y fíjense que ahí te aparecen resaltado en negrita que vos ya estás posicionado sobre esa rama. Entonces, si ustedes se posicionan sobre el proyecto, también ahí abajito te dice la rama de trabajo 1-ABM personas. Ahí está. Entonces, en este momento es donde ustedes realmente tienen que empezar a realizar sus modificaciones. Si ustedes no hacen este paso previo, lo que van a estar haciendo es van a estar trabajando posiblemente en una rama obsoleta, una rama que ya se cerró, o trabajando sobre una rama principal que no corresponde, ¿verdad? Entonces, una vez que volvamos a hacer el ejercicio, entonces el líder del proyecto va a crear una nueva tarea. Entonces viene a esta opción, crear tarea, y dice, este va a ser ABM de clientes. Entonces, ABM de clientes, ¿a quién se le va a asignar? En este caso, como soy yo el único miembro, se me asigna a mí. Si se me pone una fecha, perfecto, y si no, no. Entonces se crea la tarea. Una vez que se creó la tarea, es la segunda tarea que se creó, y me dicen a mi desarrollador, ya se te creó la tarea del día. Perfecto. Entonces yo me posiciono en mi ambiente del NetBeans, me posiciono en mi proyecto, clic derecho, voy a Git, Remote, y aquí Fetch. Siguiente. No me parece nada. Una vez más, a ver si mi ID nada más no está. No, es mi complemento nomás lo que está fallando.
Entonces, sí, quiere decir que la tarea cuando yo estoy creando no me está creando directamente la RAM. Entonces, está bien esta opción, create merge request y el branch. Este era el que hace rato estábamos haciendo. Vamos a probar. Vamos a elegir ahora que me cree la rama. Ya le di crear rama y bueno, vamos a volver a nuestro IDE. Acá ya visualizo la rama. Bueno, vamos a hacer las dos tareas. En uno creamos el merge request con la rama y en otro solamente la rama. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es indicarle que voy a estar trabajando con la segunda rama. Finalizo el fetch. Fíjense en el repositorio, acá en la consola del repositorio, yo tengo ya las dos ramas, el AVM personas y el AVM cliente. Pero en mi ambiente local solamente tengo uno. Entonces lo que hago es moverme a mi ambiente local. Aquí, branch, y le digo que me quiero seleccionar, me quiero cambiar a esa opción. ¿A cuál querés cambiarte? Al que es AVM clientes ahora. Y le digo que me genere una rama local. Le digo cambiamos. Y fíjense que ahora ya estoy posicionado sobre AVM clientes. Entonces, aquí verifico y estoy bien. Perfecto. Entonces, una vez que ya estoy en mi AVM clientes, en mi rama local AVM clientes, le doy clic derecho y le digo crearme una nueva clase. Entonces, realizo la modificación. Son códigos aleatorios que vamos poniendo. Bueno, una vez que en teoría ya hemos hecho toda nuestra tarea, clic derecho, Git, recuerden que era después de culminar su tarea, era confirmar los cambios que ustedes realizaron. Le dan commit. Una vez que hagan el commit, clic derecho, Git, van a remove y push. Empujan esos cambios, empujan desde su rama local. Fíjense que acá le dice seleccionar la rama local de trabajo. Y este que le aparece entre corchetes la U significa que hubo una actualización en esta rama local. Entonces, ustedes tienen que evidentemente seleccionar la rama con la cual ustedes están trabajando, que es la de AVM clientes, y seleccionar la rama remota. Entonces, la rama remota es el AVM clientes. Le dan Finish y
ahora se realizó la actualización ya en teoría desde la rama local a la rama remota. Para confirmar eso, yo tendría que venir hasta mi... Y sí, evidentemente acá no está la... Entonces, cuando se creó Profe, ahí te daba un mensaje en el merge con respecto al cliente cuando ingresaste al... este es el código, acá te muestra la actualización y no me fijé en ese mensaje. Si vuelves a entrar en donde dice merge request, donde está uno nomás, ahí arriba cuando entras te mostraba un mensaje, create merge request. Sí, acá está, sí. Y eso es lo que nos está faltando. Ya, sí. Ahora estoy recordando bien el crear. Cuando creamos la tarea, en forma automática te tenés que crear el merge request y el branch, que es lo que estaba aquí. Pasa que hace mucho yo no estaba tocando el GitLab, entonces los conceptos no es que estaban al 100% ahí. Ahora sí estoy recordando el 100%. Bueno, fíjense que cuando yo creé ABM personas, cuando creas tu tarea, por defecto luego está la opción que dice crear el merge request y la rama. El merge request es la funcionalidad, vamos a decirle que cuando se termina la tarea en tu rama, el merge es el que se encarga de preparar la fusión a la rama main principal. Entonces, por eso es que cuando hicimos en el paso 2, en la tarea 2, y solamente creamos la rama y entramos aquí, él me decía crear el merge request porque es un paso necesario antes de hacer la fusión. Entonces, una vez que estás dentro de la tarea, dentro de la rama, en este caso el merge request de la tarea clientes, acá vos tenés la posibilidad y acá tenés la opción que dice merge. Esta opción, si te marca en azulcito, si te dice que está todo ok, es porque el IDE ya verificó de que no hay ningún conflicto entre esta versión y otra versión de tu principal, de tu main. Si hay algún conflicto, aquí luego no te va a marcar y te va a decir seguramente aquí el conflicto correspondiente. Y evidentemente acá te dice, como ya terminaste tu tarea, te dice que lo que deberías de hacer es eliminar la rama para que no se te esté llenando de rama. O si no, si vos no eliminas la rama, evidentemente vos te vas a llenar de rama, ¿verdad? Porque cada tarea va a generar una rama. Entonces, y un error también que muchas veces en algún momento se cometió en nuestro equipo de desarrollo es crear una rama genérica, decía rama para ABM, pero un montón de ABM se han realizado dentro de la misma rama y eso no está correcto, vamos a decirle, en un ambiente ideal. Un ambiente ideal es una tarea, una rama, porque si en algún momento vos necesitas hacer una reversión, por lo que decías, querés revertir todo lo que se realizó en la rama X. Entonces, tu proyecto va a quedar tal cual estaba antes de hacer la fusión con esa rama. Y si dentro de esa rama hiciste 10 ABMs y vos solamente querés deshacer un solo ABM, vas a encontrarte con un grave problema, ¿verdad? Porque 9 ABMs estaban bien
y uno solo es el que está mal. Entonces, ese uno nada más es el que tenés que deshacer. Pero como vos usaste una rama para n cantidad de tareas, bueno, entonces estás en problema. Entonces, por eso es que ante una tarea, una sola rama. Se realiza toda la tarea, se realiza el merge y se tiene que eliminar la rama. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Decimos merge y me dice que ya ha sido exitosa. Acá me dice merge request, ya apareció solamente uno. Si vengo acá en repositorio, me voy a ramas. Acá tengo solamente dos ramas ya, el main y el principal. Y el main en teoría ya va a tener el cambio que se estuvo realizando. Acá está el cliente DAO. Entonces, esto ya está dentro de la rama main principal. Entonces, ahora por ejemplo, se actualizó nuestro main. Y si yo me muevo, yo ahora mismo tengo la misma versión porque estoy dentro de mi rama 2. Acá estoy en ABM cliente. Pero si yo me muevo a mi rama ABM personas, evidentemente esa rama está desactualizada. Entonces, ¿cómo hago ese cambio? Y me digo que quiero que se mueva a donde, al de personas. Ahí está. Y fíjense que en este caso yo no estoy teniendo los cambios que se habían hecho en la rama de ABM cliente. Entonces, en ese caso es donde les decía anteriormente de que se tiene que hacer git y se tiene que hacer un pull. Entonces, hacer pull y evidentemente el pull tiene que hacerse del principal. Y fíjense que me vuelve a mostrar el icono ahí, el color azul, porque me dice que hay una actualización o hubo una actualización dentro de la rama main. Entonces, destildo nada más el ABM personas porque solamente quiero que me actualice con esto. Y le digo finalizar. Y al hacer el pull, en teoría, me descargó el DAO. Y dentro del DAO está la clase de clientes con los cambios pertinentes. Entonces, después de hacer el pull, yo tengo ya la actualización correspondiente. Ahora sí yo puedo, por ejemplo, este era la de personas. Entonces, dentro de DAO, clic derecho, persona, DAO. Recuerden que son códigos aleatorios. Realizo la modificación. Después de haber hecho la modificación, le digo commit. Una vez que está todo comiteado, clic derecho, remove y empujo el cambio. Next. Yo estoy trabajando en la rama local ABM personas y ese cambio tiene que apuntar al ABM personas, pero del ambiente remoto. Le digo finalizamos. Una vez que haya hecho ese, una vez que ustedes hayan hecho push ya desde su ID NetBeans, pasa a la otra dependencia que sería el administrador del GitLab. Entonces, en el Git, ahí tiene que resolver, como dice acá, tiene que resolver el ABM personas. Acá está indicando, dice resolver el ABM personas.
creo que ahí, no sé si me estoy equivocando, pero no te permite darle clic en Merge porque no te lanza así en verde el check. ¿Verdad? Sí, no, y acá está, me está bloqueando luego justamente. Eso es lo que les decía. Cuando hay algún problema, el IDE, el GitLab, es el que te ataja, te dice que no se puede hacer el merge. Aquí ya no hay más nada que comitear. Yo había cerrado previamente. Bueno, algo hice que me atajaba. Por eso le di que vuelva a releer. Yo no sé, bueno, en el primer paso había hecho yo varios clips, varias acciones. Creo que cerré. Y bueno, y a causa de eso seguro fue que no le gustó aquí el IDE. Entonces ahora sí me aparece el merge y me dice que puedes borrar. Le digo nuevamente merge. Se borra la rama, ya no hay más ninguna rama. Y bueno, dentro del repositorio, el archivo, acá está persona dada. Entonces, de esa manera vamos a hacer los pasos fundamentales, ¿verdad? Los primeros pasos en realidad. Conforme ustedes vayan trabajando en equipo, van a empezar a percatarse, empezar a descubrir cuáles son las funcionalidades cuando trabajamos en equipo, porque ahora soy yo el equipo, soy yo el integrante, ¿verdad? Pero si hubiésemos estado más integrantes y ambos hubiésemos realizado alguna modificación sobre el mismo archivo, sobre la misma clase, el IDE me hubiese detectado eso y me hubiese encontrado ese conflicto, me hubiese asumido eso como un conflicto y me hubiese dicho, ¿qué querés hacer? ¿Querés combinar los códigos? ¿Querés deshacer tu versión? ¿Querés deshacer la versión del otro desarrollador? ¿O querés ambas versiones combinar en uno solo, por ejemplo? Entonces, eso es una de las utilidades fundamentales también que se da cuando hay trabajo en equipo y por sobre todo cuando se trabaja sobre el mismo archivo. Ejemplo, si yo tengo mi tarea de ABM de clientes, bueno, perfecto, yo voy a crearme todo lo que tenga que ver con clientes y el otro desarrollador era todo lo que tenía que ver con personas. Ahí en teoría no debería de haber conflicto porque desarrollador 1 va a tener nuevas clases y desarrollador 2 van a haber nuevas clases. No va a haber conflicto entre esos, ¿verdad? Ambos se van a fusionar y ya está. Pero ¿qué pasa si yo tengo una clase útiles? Y esa clase útiles está pensada para tener todas aquellas operaciones que van a ser genéricas para el proyecto. Llámese conversión de fechas, conversión de números a letras, conversión de valores numéricos a string, de string a valores numéricos, conversión de formato de fechas, etcétera, etcétera. Y yo agrego una modificación a esa clase útil y el desarrollador también agrega otra modificación, hace una agregación también de otro método. Entonces, en ese momento es donde el IDE va a encontrar de que existe una actualización en otra rama y me va a mostrar, esta es la actualización de esa rama en comparación a lo que vos tenés. Y te va a mostrar el código o el bloque de código que se agregó o que se modificó y te va a preguntar, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Vos querés unir
ese bloque de código querés unir a tu bloque de código o querés deshacer tu cambio y quedarte netamente con el cambio que viene de la rama nueva, o querés fusionar. Perfecto, porque vos hiciste un método de conversión de fecha y la nueva actualización es un método de conversión de número. Son cosas totalmente diferentes. Entonces vos lo que haces es unir esos proyectos o unir esos bloques de código y tenés la fusión en tu clase. Entonces esa es una de las funcionalidades que tiene el Git. Por eso se llama control de versionado de código, porque te permite controlar tu código fuente. Justamente esos controles que manualmente muchas veces tendríamos que hacerle en nuestro proyecto. Me acuerdo en mi época de tesis, cuando yo tenía versión 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, y después ya se te complicaba todo, se te juntaba todo, ya no sabías si la última versión era el 1.4 o si era el 1.5, o estabas seguro de que era el 1.5, y después en tu Drive apareció un 1.7 y había sido, vos estabas trabajando con una versión desactualizada. Entonces todas esas cuestiones ya deberían de ser parte de un TBT nada más, ¿verdad? Deberíamos estar trabajando con un proyecto GitLab, GitHub o cualquier otro. Desde el momento en que nos creamos un proyecto, estar sincronizando con eso en la nube, y el día de mañana, cuando tengamos que trabajar sobre ese proyecto, clonamos ese proyecto, realizamos el cambio correspondiente, terminado ese cambio lo volvemos a levantar al proyecto y está actualizado el proyecto. Otra ventaja que tiene el Git es que esto es como un backup en la nube que vos tenés, si tenés. Entonces desde cualquier PC que tenga IDE NetBeans, vos podés clonarte tu proyecto. No hace falta que, si vas a hacer una defensa, por decirlo así, y tenés que, no puedes llevar tu computadora porque tú tenés una computadora de escritorio, entonces vos te vas con tiempo, pedís una computadora, lo único que tenés que tener es acceso a internet, evidentemente, y tus herramientas, y luego de eso vos ya directamente te clonas tu proyecto así como lo estuvimos haciendo ahora. Entonces, ese sería, vamos a hacerle un ambiente rápido a lo que es el GitLab utilizando el IDE NetBeans. Después dijimos que íbamos a ver también qué pasa cuando vos ya tenés un proyecto o tenés una estructura. ¿Alguien quería hablar? Vos ya tenés un proyecto, voy a cambiar luego de directorio para que no me afecte esto. Este era del otro proyecto, no tienen que... muy bien, no le cambié el nombre. Bueno, entonces este proyecto ustedes todavía no tienen sincronizado con el Git. Cada proyecto es totalmente independiente. Entonces, dentro de este, ustedes ya tenían ya su carpeta. Y vamos a suponer que ya teníamos la carpeta del DTO. Entonces, acá teníamos este es nuestro proyecto, terminados en teoría. Entonces, ahora tenemos la misión de sincronizar este proyecto con el GitLab, viendo todos los beneficios que voy a obtener con ese GitLab. Bueno, entonces
yo voy hasta nuevamente esta opción del GitLab donde tengo todos los proyectos y evidentemente también tengo que crearme el proyecto. Va a ser un proyecto en blanco. Totalmente en blanco. El mismo paso, tener la URL. Y aquí, yo ya tengo el proyecto con el código, entonces voy nuevamente a Teams y en vez de clonar, que era el paso anterior que habíamos hecho, le doy inicializar repositorio. Tengo que, evidentemente acá está la URL en donde tengo mi carpeta que acabo de crear, otro. Perfecto. Y aquí tengo que indicarle dónde voy a empujar esos cambios. ¿Qué hice? Sincronicé Team. Bueno, ahora ya no me permite más. En vez de clonar, era sincronizar con directorio. Después de hacer esa sincronización, git, remove y empujar. Y aquí es donde ustedes tienen que poner la URL donde van a empujar esos cambios. Otro tgif, las credenciales. Profe, para confirmar nomás, esa URL la sacaste del kit, entonces, ¿qué te quedaste ahí? Sí, yo quité del proyecto en sí. De este paso. Yes. Me faltó el commit. Hace rato estaba hablando del commit y ahora no hice el commit. Realizo el commit. Acá está otro test. ¿Y dónde vas a empujar? Al master. El master en teoría va a ser el que va a estar ahí arriba. El principal. La Roma remota. Y ahora estás empujando. No están más encontrando una rama remota master. Entonces te pregunta si quieres crear. Le digo que sí. Y una vez que haya finalizado, estamos en otro test. Acá está el Create Merge Request. El merge. Vamos otra vez al repositorio y vamos a ver si. Y ahí ya tenemos nuestro ambiente nuevamente de trabajo. Acá tenemos el cliente de TO y persona de TO. Entonces, yo no cloné el proyecto originalmente,
yo tenía ya un proyecto totalmente en blanco de este lado y tenía ya un proyecto codificado de este otro lado. Entonces, ese proyecto directamente le doy commit después de haber hecho la sincronización. Les di commit. Ya ahora no tengo más nada que comitear y directamente lo que hice fue hacer push. Como aquí ya tengo ya guardado la dirección, ya no me aparecía más. Anteriormente me aparecía en dónde iba a empujar. Si yo quiero especificar otro, especificamos la localización y aquí le pongo la URL. Recuerden que esa URL de donde ustedes sacan van al proyecto principal y acá está donde dice clone. Aquí está la URL, el HTTPS de su proyecto. Entonces, de ese lugar ustedes obtienen la URL con la cual van a hacer la sincronización, con cual van a hacer el push correspondiente. Y una vez que empujan esa modificación, aquí el merge request le va a pedir que hagan el merge y se fijaron que si no hice el merge request primero, me va a decir créate el merge request para luego poder hacer el merge. Entonces, esas son, vamos a decirle, dos enfoques diferentes. No os digo que con esto es las únicas funcionalidades que tiene el GitLab. Esto es, vamos a decirle, el puntapié inicial, así como lo que habían presentado los integrantes del grupo número 4. Ellos utilizaron otro enfoque y tienen la documentación también disponible para que ustedes puedan darle seguimiento. Y como les decía, esto es un tema actual, esto es un tema fundamental, un tema por sobre todo que tiene múltiples beneficios para nosotros los desarrolladores cuando estamos trabajando fundamentalmente en equipo. Pero si no estamos trabajando en equipo, también es fundamental para que nos controle las versiones de nuestros proyectos, las versiones de código. Entonces, la idea, señores, es que ustedes puedan poner en práctica el uso del GitLab con algún proyecto que tengan, si quieren hacerlo con su REST 2, con su REST, mejor dicho, de su lenguaje científico 1. El día viernes vamos a estar atentos para las consultas correspondientes. Si necesitamos hacer algunos repasos, algunas aclaraciones, ustedes tienen algún caso puntual, podemos verlo para que ustedes esto puedan empezar a replicar. La idea es que ustedes se creen una cuenta, puedan levantar su proyecto, puedan levantarlo dentro del GitLab y eso quede como evidencia de un primer trabajo de proceso pre-examen final. ¿Se entiende la tarea, señores? Sí, Se entiende, profe. en este caso, ya que tenemos nosotros un proyecto creado, lo que vamos a usar es el segundo paso, ¿verdad, profesor? Claro, pueden hacerlo de ambas maneras. Yo creo que deberían de hacerlo de ambas maneras para practicar. Siempre es importante hacer un backup de tu proyecto por cualquier eventualidad, ¿verdad? Hagan su backup y con la copia de su backup realicen los dos pasos. Pueden hacer el paso número 1, creen el proyecto en blanco, clonen su proyecto, hagan nuevamente su estructura y van copiando nada más los archivos que ustedes tengan dentro del otro proyecto. Prueben de esa manera, practiquen de esa manera y después de hacer el paso 1, hagan el paso 2 también, para que vayan probando también, para que ustedes vayan viendo las diversas maneras de utilizar el GitLab. No se limiten con el paso 1 o con el paso 2. Genial, profe. Bueno, gente, no sé si tienen alguna consulta que quieran realizarla, algún comentario. Profesor, yo tengo una consulta. Gerardo Campos te saludo. Sí. En la etapa anterior yo había guardado el proyecto que había entregado. El proyecto que había entregado lo había guardado ya en el GitHub, no en el GitLab. En este caso debo moverlo en el GitLab o igual podría entregar con el GitHub. Igual nada más. Habíamos dicho justamente eso, ¿verdad? Que habíamos dado luego
facilidad de que se utilice inclusive otras herramientas de desarrollo. Entonces, no vamos a estar exigiendo en esta materia que se utilice sí o sí esta una u otra herramienta, sino que la idea es el concepto, ¿verdad? Entonces, vos tenés que documentar nada más eso para que quede evidencia de que vos estás aplicando estas políticas de trabajo en esta materia. Dale, profesor, perfecto. Gracias. Dale por nada. ¿Alguna otra consulta? Ninguna por mi parte. Y bueno, gente, vamos a estar entonces trabajando. Cualquier consulta lo pueden plantear en el grupo. El viernes nos conectamos para las consultas de repaso correspondientes, si es que la hay. Y bueno, ahí estoy atento al grupo ante cualquier tipo de consulta. Les deseo que tengan un buen resto de jornada. Les deseo que tengan un buen fin de semana y a trabajar en este punto de investigación para aquellas personas que van a empezar a tocar el GitLab. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, estoy siempre abierto a ustedes. Buen fin de semana, hasta la próxima, gente. Gracias, profe, igualmente. Buen fin de Chao, profe. Buen fin de semana para todos, chicos. Igualmente.